Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en muchos otros rincones de Internet. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, desamores y, según el título que han visto, una venganza declarada. Sí, amigos míos, hablamos de la posible guerra declarada entre Hande Erçel y su ex, Kerem Bürsin. Si son fanáticos de las telenovelas, de los escándalos de celebridades o simplemente les encanta seguir las vidas de sus actores favoritos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para conocer todos los detalles, los rumores, las pistas y lo que podría estar gestándose detrás de cámaras. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este embrollo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de dónde viene esta guerra declarada? Para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla y fuera de ella era palpable, y su relación dio mucho de qué hablar, para bien, claro. Fueron el sueño de muchos fanáticos, la pareja perfecta que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como bien sabemos en el mundo de las celebridades, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Su ruptura, aunque no fue oficial de la noche a la mañana, sí que dejó a muchos seguidores desconcertados y con muchas preguntas en el aire. Y es precisamente después de esta ruptura que los rumores sobre una posible venganza por parte de Hande han comenzado a circular con fuerza. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Hay algo más allá de una simple separación? ¿Está Hande utilizando su fama y su talento para enviar un mensaje a su ex? Vamos a desgranar todo esto. Primero hablemos de Kerem Bürsin. Después de la ruptura, Kerem ha estado bastante activo profesionalmente, pero también se le ha relacionado con otras personas. Esto para algunos podría haber sido un detonante para Hande, si es que aún guardaba algún resentimiento. Se sabe que las rupturas, especialmente cuando son públicas, pueden ser muy difíciles, y cada persona lidia con ellas de manera diferente. Algunos prefieren pasar página rápidamente, otros necesitan tiempo, y algunos, bueno, quizás buscan una forma de expresar sus sentimientos. Y aquí es donde entra la hipótesis de la venganza de Hande. Ahora, ¿cuáles son las pruebas o indicios que sugieren esta venganza? Una de las cosas que más ha llamado la atención es la aparente sincronía de ciertos eventos o decisiones profesionales en la vida de Hande que parecen coincidir o responder a movimientos de Kerem. Por ejemplo, se ha especulado que ciertos proyectos que Hande ha elegido recientemente podrían ser una forma de demostrar su éxito y su independencia, enviando un mensaje implícito de que ella está prosperando sin él. Su participación en proyectos internacionales, sus apariciones públicas y su continua presencia en la cima de las listas de popularidad son, sin duda, un testimonio de su poder como estrella. Y si consideramos que esto ocurre poco después de su ruptura, la interpretación de una posible estrategia de demostrar que estoy mejor que nunca, se vuelve plausible para algunos. Otro punto que se ha analizado al detalle son las redes sociales. En el mundo de las celebridades, un simple like o un comentario puede ser interpretado de mil maneras. Los fanáticos más observadores han estado analizando cada publicación, cada historia de Instagram, buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir esta teoría. A veces son las indirectas, las frases enigmáticas, o incluso el silencio estratégico lo que puede decir más que mil palabras. ¿Ha habido algún post de Hande que se pueda interpretar como una indirecta hacia Kerem? ¿Algún comentario o reacción de ella ante noticias relacionadas con él? Estas son las preguntas que los detectives de la farándula se hacen constantemente. Y sí, a menudo la respuesta está en los detalles más pequeños. Además de las redes sociales, sus carreras profesionales parecen estar tomando rumbos interesantes. Se rumorea que Hande está explorando nuevas oportunidades, quizás proyectos que la saquen de su zona de confort y la posicionen como una artista aún más versátil. Esto en sí mismo no es una venganza, pero si se presenta como una respuesta a la independencia o al éxito de Kerem, entonces la narrativa cambia. Es como decir, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, y lo hago de una forma que te haga darte cuenta de lo que te perdiste. Es un juego psicológico, un pulso de poder sutil pero efectivo. También hay que considerar la presión mediática y de los fans. Cuando una pareja tan popular se separa, la expectativa de que ambos sigan caminos separados y exitosos es inmensa.
Si uno de ellos parece estancado o menos visible, la atención se centra en el otro. En este caso, la constante actividad y éxito de Ande podría ser interpretado no solo como su propio mérito, sino también como una respuesta a cualquier percepción de estancamiento o menor visibilidad de Kerem, o simplemente como una afirmación de su propio valor y trayectoria. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. A veces, lo que parece una venganza calculada es simplemente una persona rehaciendo su vida, enfocándose en su carrera y en su felicidad. Ande Erçel es una artista talentosa y una empresaria inteligente, y es muy probable que sus decisiones profesionales se basen en sus propias ambiciones y aspiraciones, independientemente de lo que haga su ex. Sin embargo, la coincidencia de ciertos eventos y la intensidad con la que los fanáticos siguen cada uno de sus pasos hacen que esta teoría de la venganza sea muy atractiva y comentada. ¿Podría ser que Kerem también esté jugando sus propias cartas? A veces estas dinámicas son de dos vías. Quizás la aparente indiferencia o el enfoque de Kerem en nuevos proyectos sea también una forma de demostrar que ha superado la relación y que está avanzando. La guerra declarada podría ser una interpretación de los fans, pero la realidad podría ser mucho más simple: dos personas que siguen adelante con sus vidas después de una relación. Otro aspecto a considerar es la industria turca del entretenimiento. Es un mundo muy competitivo y a menudo, las relaciones personales y profesionales están entrelazadas. Si Ande y Kerem comparten círculos sociales o profesionales, es inevitable que sus caminos se crucen de alguna manera, o que sus carreras se vean influenciadas por los movimientos del otro. Esto no significa necesariamente una confrontación directa, sino más bien una competencia sana o una influencia indirecta. Y hablemos de la imagen pública. Mantener una imagen positiva es crucial para los actores. Si Ande está demostrando ser exitosa, fuerte e independiente después de una ruptura difícil, eso refuerza su imagen y su atractivo ante el público y los productores. Podría ser una estrategia consciente para consolidar su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Y si esta estrategia indirectamente envía un mensaje a Kerem, bueno, eso es un efecto secundario que quizás no le desagrade. También es posible que la idea de una venganza sea una construcción narrativa que los medios y los fans crean para hacer la historia más interesante. Las rupturas de parejas famosas siempre generan expectativas de drama y conflicto, y a veces, la realidad es mucho más mundana. Quizás simplemente ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y la guerra declarada es solo una fantasía compartida por quienes los siguen. Sin embargo, no podemos ignorar la intensidad con la que algunos detalles han sido interpretados. Por ejemplo, se ha hablado de ciertas canciones que Ande ha compartido o que suenan en sus historias de Instagram, y que para muchos tienen letras que sugieren desilusión, empoderamiento o incluso un adiós definitivo. Si bien es fácil atribuir significados ocultos a todo, en el caso de una ruptura pública de alto perfil, estas pequeñas pistas se magnifican. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que sin confirmación directa de Ande Erçel o Kerem Bürsin, todo esto sigue siendo en gran medida especulación. Lo que sí es innegable es que Ande está en un momento profesional muy dulce. Su éxito es innegable y su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante es admirable. Si esta ola de éxito y decisiones estratégicas es parte de una venganza sutil contra su ex, o simplemente el resultado de su propia ambición y talento, es algo que solo ella sabe. Pero lo que es seguro es que está demostrando al mundo, y quizás a Kerem también, que es una fuerza a tener en cuenta, tanto en el amor como en la carrera. Y para ser honestos, esta dinámica de la ex que triunfa, es un tema que siempre genera mucho interés. Nos gusta ver a las mujeres fuertes, independientes y exitosas, especialmente después de enfrentar una ruptura. Ande Erçel encarna esa imagen a la perfección en este momento, y por eso, la narrativa de una guerra declarada resuena tanto. En resumen, hemos explorado la idea de que Ande Erçel podría estar protagonizando una venganza contra su ex Kerem Bürsin. Analizamos las pistas que apuntan a esto, desde sus movimientos profesionales hasta sus actividades en redes sociales, pasando por la interpretación de los fanáticos. Si bien no podemos afirmar con certeza que exista una guerra declarada, lo que sí es evidente es el resurgimiento y el éxito continuo de Ande, que sin duda, es una declaración en sí misma. Ella está demostrando su fuerza, su talento y su independencia, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes del panorama actual. Y hasta aquí llegamos con Es
Te vídeo, queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama y las especulaciones del mundo de las celebridades turcas. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande está vengándose? ¿O simplemente está enfocada en su carrera? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estos temas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.